Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Sale Mergui, periodista, corresponsal en Oriente Medio. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero agradecerte que te pases por el canal y vamos lo primero a hablar de tu libro Descifrando Israel. Cuéntame. Pues Descifrando Israel es un proceso que llevo ya mucho tiempo desde que llegué a este país de mi Barcelona natal. Llevo aquí más de 25 años y por fin decidí escribir un libro. Durante varios años lo elaboré con muchísimas entrevistas, más de 100 entrevistas y miles de datos. Y salió un libro, creo yo, bastante completo, más de 500 páginas sobre Israel, no solo lo que se conoce, sino sobre todo con muchas facetas desconocidas sobre Israel, más allá de la actualidad y más allá de ideologías, amores o fobias, sino simplemente conocer Israel desde dentro con numerosas facetas que creo yo no son demasiado conocidas, porque yo considero que Israel es un país de los más observados y mencionados en el mundo y a la vez de los más desconocidos, ya sea por voluntad o ya sea por simplemente que no se da el caso. O sea que para cualquier lector o lectora, leyendo el libro, pues conoce más en profundidad lo que es Israel, ¿no? Y tú que has hecho tantas entrevistas y te has informado tanto, pues es una buena forma, pues realmente de no saber un poco muy bien que se escuchan muchas cosas, sino profundizar sobre ello. Sí, más allá de la guerra del 7 de octubre, por supuesto, es un libro que creo yo que es referente, debe ser referente para cualquier periodista que viene aquí, independientemente si viene ya con una agenda anti-israelí o pro-israelí, simplemente conocer, es decir, conocer que es un país muy complejo, con muchas sombras, muchas luces también y sobre todo muchos, muchos contrastes y aparte de que es un libro que sirve a nivel de datos y de información, mucha información que hay, incluso demasiada, hay también muchas historias y anécdotas, creo yo, que interesantes. Eh, por ejemplo, el capítulo del Mossad, el capítulo del Startup Nation, el capítulo de la sátira israelí y el humor judío, el capítulo de la memoria del Holocausto. En definitiva, hay mucho, mucho tema. Descifrando Israel es el libro que desde hace ya 2 meses salió en España y de momento, pese a que el timing no es muy bueno en España, creo yo que está teniendo de momento una buena acogida. Sí, lo que tú dices, ¿no? También para cualquier persona que se quiera informar o periodista, como tú has dicho, pues le invitamos a que lea tu libro porque es importante, porque lo que dices tú, también informas, das datos, ¿no? O sea que es una buena manera de contrastar un poco, da igual lo que dices tú, da igual que tengas un punto de vista u otro, lo importante es ver datos, también has dicho que cuentas historias de gente, o sea, un poco trata de muchos temas, ¿no? Sí, realmente es una historia que yo cuando empecé a pensar en escribir un libro me resistí mucho a la idea porque era todo tema actualidad y yo ya estaba ya cansado porque ten en cuenta que yo entre radio, televisión y diarios y la web prácticamente 24 horas al día, casi sin dormir, es todo noticias, noticias, noticias y quería un poco salir de esto, entonces pensé que una novela, pero para escribir una novela se necesita tiempo y talento, que creo que no tengo para una novela en esos momentos, así que decidí escribir no sobre el conflicto israelo-palestino, porque eso es un libro que es un tema realmente que está muy manido y hay muchísimos libros sobre este tema, normalmente con el mismo enfoque, así que decidí hacer un libro solo sobre Israel, pero por supuesto el conflicto con los palestinos está presente y también con los árabes, porque es imposible no hacer un retrato de Israel sin hablar del conflicto este y evidentemente el 7 de octubre lo que hizo, entre otras cosas, es devolver el conflicto a la primera, a la agenda internacional y al final tuvimos la fortuna cuando el libro iba a salir en noviembre y el atentado de Hamas, el atentado más grave en la historia del pueblo judío desde el Holocausto y el más grave en Israel, pues fue el 7 de octubre. Entonces tenía dos opciones: o reescribir el libro desde el principio, y eso me tardaría aún más años para sacarlo, o como hice, respetar el libro, pero escribir un añadir, un apéndice de 30 páginas sobre por qué jamás, por qué Sinwar hizo este ataque, por qué la respuesta tan contundente de Israel
y cuáles pueden ser los efectos de esta crisis sin precedentes. Sí, pero como bien dices, ahora estoy hace el 7 de lo que ha pasado desde el 7 de octubre en adelante, pero bueno, tu libro también se remonta al pasado y también entender todo lo que ha sucedido alrededor del conflicto, ¿no? Sí, el libro, por supuesto, explica, por ejemplo, las tres principales guerras de Israel, el 48, 67 y 73. Hay muchas similitudes entre 63, 73 y ahora, en 2023, prácticamente misma fecha, 6 de octubre del 73, Egipto, Siria sorprendían a un eufórico Israel que se creía invulnerable y 50 años y un día después pasó prácticamente lo mismo, que jamás sorprendió a un Israel que pese a que estaba dentro muy, muy perforado a nivel interno por todo tipo de manifestaciones y la reforma judicial del gobierno ultraconservador, pues al final jamás logró este atentado hacer. Y en el libro, por supuesto, explico un poco, toco, ¿no? Diríamos, a unos entresijos de la conferencia de paz de Camp David entre Arafat y Ehud Barak, que era el primer ministro laborista, y toco algunos temas, por supuesto, pero no es un libro que se centra en el conflicto, sino que toca, por supuesto, este conflicto. Claro, y hablando del conflicto, lo que has comentado el 7 de octubre fue el atentado más grave que se ha cometido en Israel, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, en el libro cuento en el capítulo del Mossad, el servicio de inteligencia israelí, cuento las principales misiones conocidas del Mossad, con todo tipo de detalles que no han sido publicados, a lo mejor, digamos, a nivel general, con algunas entrevistas, como por ejemplo a un espía que fue el jefe organizador de la operación tapadera para rescatar judíos etíopes del Sudán, que es un uruguayo, un espía uruguayo, que me lo encuentro y hablo con él en Israel y le hago una entrevista bastante amplia. Y te decía esto porque uno de los capítulos del Mossad, dentro de los capítulos del Mossad, es la operación, diríamos, de venganza o la operación de liquidar a todos los responsables de la OLP del septiembre negro del atentado de Múnich. Entonces, este 7 de octubre de Hamas es tan duro para Israel, sin precedentes, que es una mezcla, por muchos motivos, de Múnich 72, de la guerra de Kippur 73, de Pearl Harbor, la sorpresa, y por supuesto del 11S, solo que el 11S a nivel de número fue infinitamente inferior al número de israelíes, porque en Israel murieron 1.200 en una población de casi 10 millones y además el 11S fue hecho, diríamos, Estados Unidos respondió atacando en Oriente Medio. En cambio, Israel respondió atacando a 5 metros de su casa, es decir, no se pueden comparar ambas reacciones. Pero cuando comete esta atrocidad, jamás la respuesta de Israel iba a ser de tal calibre. Si iba a ser de calibre o si me lo pensaba. No, Yo, que se esperaba que fuera de tal calibre teniendo en cuenta la atrocidad que cometió Israel, lo que te quería preguntar. sí, es evidente que Sinwar, cuando tomó la decisión de atacar de esta forma en Israel, es decir, después de varios años en los que logró engañar a Israel diciendo que estaban a favor de una calma, a favor de la, entre comillas, paz económica con la llegada de muchos, de miles, casi 20.000 empleados de Gaza en Israel, pues logró sorprender y, por supuesto, Sinwar cuando a lo mejor yo creo que incluso se sorprendió Sinuar de lo fácil, entre comillas, que fue todo lo que hizo, pero si alguien decide, ordena a sus hombres secuestrar, asesinar, decapitar y violar, es evidente que teniendo en cuenta cómo Israel responde a cada ataque, pues sería la respuesta también sin precedentes, y así fue. Eh, y por tanto, lo que yo creo que nadie se esperaba, ni tampoco en Israel, era que la guerra fuera tan larga, ya 8 meses, que realmente algo que Israel no se puede permitir una guerra tan larga, más allá, por supuesto, de los efectos sangrientos y terribles para la población de Gaza y también para los secuestrados aún en cautiverio.
Claro, se habla mucho de muchísimas denominaciones le ponen a la respuesta de Israel, a lo que sucede en Gaza. También he escuchado muchos debates, o en mi canal he hecho muchos, y nadie tiene una respuesta de qué sería lo exacto que se debería hacer, porque creo que a día de hoy a nadie ha escuchado cuál sería lo más positivo que se tendría que haber hecho, de qué manera se tendría que haber hecho. A lo que ha hecho Israel allí se le domina, mucha gente domina genocidio, otra no. Eh, ¿Cómo se valora la respuesta que se ha hecho allí de Israel? Hombre, en Israel, y te digo lo que dicen los israelíes en la calle cuando se habla de genocidio se, se enfadan muchísimo porque, como sabes, el crimen de genocidio, la Convención de Prevención de Genocidio fue básicamente a raíz del holocausto perpetrado por los nazis y aliados contra los judíos. Entonces, en Israel lo que dicen, en Israel, ¿no? En Israel lo que dicen es que si Israel quisiera ser genocida, en una hora acabarían con los palestinos y no tendrían los palestinos un crecimiento tan enorme de población en los últimos años y también en Gaza. Ten en cuenta que en Gaza viven más de 2 millones de habitantes. Como todo el mundo sabe, muchísimos son menores. Es una población, una gran, digamos, mucha gente en un territorio tan pequeño y es imposible que Israel o cualquier ejército del mundo ataque a Hamas en Gaza sin matar civiles. Es decir, em, yo a nivel personal no voy a entrar si es o no genocidio. Yo solo te digo que si miras la carta fundacional de Hamas y lo que dicen hoy en día, ahí sí que tienen una intención genocida porque están diciendo aún que su objetivo es repetir el 7 de octubre y su objetivo es la destrucción de Israel. En Israel, más allá de algún político populista radical que incluso está en la coalición de gobierno, nadie pretendía o pretende, diríamos, acabar con la población palestina. Es decir, si fuera este caso, por ejemplo, Alberto, si fuera el caso que Israel quisiera hacer un genocidio, como se dice en España, por ejemplo, es decir, si el objetivo de Israel fuera realmente acabar con todos los palestinos, lo que no haría es, durante semanas, en cada lugar que iba o que va, pedir a la población que se vaya de ese lugar, es decir, las evacuaciones masivas. Y por tanto, aquí te cuento digamos, una diferente mentalidad que hay, por ejemplo, en España y en Israel, ¿no? El tema de la evacuación o de llamamiento a evacuaciones. Por ejemplo, para muchos españoles es una evacuación forzosa, un crimen de guerra, etcétera, etcétera. Para muchos israelíes es una demostración de que Israel intenta no dañarles con el llamamiento por teléfono, mensajes, etcétera, etcétera, panfletos para que se vayan de las zonas de combate. Así que eh, yo creo que yo dejo a los analistas que hay en España y en todas partes, analistas que a veces eh, diría yo que la pancarta la siguen manteniendo en la mano cuando escriben. Yo les dejo a ellos que opinen, porque yo no soy un experto jurídico ni soy un experto en definir exactamente cómo se llama la reacción israelí al ataque de Hamas. Claro, también lo que ha ocurrido en este periodo es un ataque directo que nunca ha ocurrido de Irán a Israel. También, ¿cómo se ha vivido allí esta cuestión? Pues en el libro cuento un capítulo muy amplio sobre la guerra en la sombra entre Israel e Irán. Y ahí contaba que, por ejemplo, Irán tenía como táctica atacar a Israel de todos los sitios, todas las partes, milicias, etcétera, pero nunca de forma directa. Por eso creo yo que el 13-14 de abril, cuando Irán decide atacar de forma directa a Israel en respuesta al asesinato de varios oficiales importantes en Damasco, atribuido a Israel, pues eso fue realmente un cambio de estrategia y fue una fecha que pasará a la historia, ¿no? Porque es una fecha que por primera vez Irán ataca y no solo un dron o dos, sino más de 350 drones, misiles balísticos. Y me imagino que si Israel, con la ayuda de sus aliados, no hubiera interceptado la mayoría y hubiera aquí provocado muertos, seguramente estaremos en una guerra abierta. También lo anunció Irán de que lo iba a hacer. También estaban un poco, estaban preparados. Sí, sí, no, esta se dice que es un ataque todo preparado, que Irán quería responder, pero sin llegar
demasiado, diríamos, a atacar. Y según Irán, atacaron básicamente bases militares en el norte y en el sur. Y yo creo que, me imagino que más de un líder iraní estaría rezando para que los sistemas israelíes tuvieran éxito y también los americanos, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, incluso Jordania, porque ellos sabían que si la cúpula de hierro o cualquier tipo de sistema defensivo fallaba y, por ejemplo, imagínate que en Tel Aviv hay decenas de muertos o un edificio es impactado por un misil balístico iraní, no me quiero ni imaginar cuál sería la respuesta israelí, porque aquí en Oriente Medio, Oriente Próximo, lo que realmente manda muchas veces es la capacidad de disuasión y la ley de ojo por ojo, diente por diente. También como se está viendo para ir finalizando la propuesta en diferentes escalones ir rebajando en un alto al fuego y que la situación vaya mejor, propuesta por Israel, o por lo menos o inducida por Biden desde Estados Unidos para que lleguen a un acuerdo. En primer lugar, es una propuesta que básicamente es una propuesta israelí, aprobada por Israel, aunque Netanyahu no hubiera querido que Biden le revelara a nivel público, porque él no quería, por supuesto, ante sus bases, admitir que está a favor de este acuerdo, que es un acuerdo, yo creo que yo me puedo aquí mojar y decir que todas las partes necesitan este acuerdo de alto el fuego, no solo por los sufrimientos gazatíes, también de los secuestrados, que como estamos viendo cada día que pasa hay anuncios de un muerto más o asesinado más en la franja de Gaza. Eh, y también porque yo creo personalmente que si no hay un acuerdo en las próximas semanas, habrá una guerra sin precedentes entre Hezbollah en el Líbano con Israel. Se está calentando la cosa mucho. Nunca antes el norte de Israel estaba tan evacuado, lleno de incendios, ataques, drones de Hezbollah. Y me imagino que la paciencia israelí se está agotando en esa zona y por tanto el ejército también espera que haya un acuerdo de alto el fuego. ¿Hay posibilidades? Pues al final todo depende, en primer lugar, Sinuar, que es el líder de Hamas. Desde hace meses yo no lo veo muy a favor de un acuerdo porque él está viendo cómo Israel está siendo aislado a nivel internacional. Entonces, ¿para qué va a ceder si él cree que el mundo entero, incluso Biden, va a obligar a Israel a parar? Así que a lo mejor Sinuar, que estoy seguro que no le importa mucho que mueran o mueran civiles de Gaza, él va a mantener su postura, pero si Israel también flexibiliza su postura sobre la forma o el término de acabar o no acabar la guerra o no decir lo que sea, es posible que jamás sí que acepte, porque también hay mucha presión de Qatar y de Egipto. Así que yo soy optimista y espero que en junio haya un acuerdo porque creo que es lo que todos necesitan, Sí. aunque sea un acuerdo de unas semanas, incluso un par de meses, pero se necesita esta tregua de forma urgente para todos. Bueno, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más. Si no, todo el mundo que quiera conocer, que compre el libro Descifrando Israel, que seguro que van a obtener mucha información. Pues sí, Descifrando Israel, que es la editorial Confluencias Editorial, se puede conseguir en Amazon y en España, por supuesto, en cualquier librería se puede pedir, encargar y si no sé cuándo este vídeo va a salir, pero yo estaré en Madrid el 9 y 11 de abril en la Feria del Libro. Así que si a alguien le interesa el libro o le interesa hablar conmigo o lo que sea, incluso criticarme, no hay ningún problema, pues estaré en Madrid el 9 y el 11 de abril en el Parque del Retiro, en la Feria del Libro, y ahí nos veremos. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Desearte mucha suerte con el libro, que seguro que va para arriba y sigue vendiéndose muy bien. Y nada, un fuerte abrazo y espero volver a hablar contigo en el futuro. Pues muchas gracias a ti, Alberto. Espero que tengas éxito, más éxito aún en tu canal de YouTube. Y a ti y a todos los que te siguen, ya saben que si algún día quieren venir aquí de visita o lo que sea, pues que cuente conmigo. Lo Saludos. dicho, muchas gracias.